Nosotros comenzamos el martes 26 de abril a estudiar, ¿cierto?, teología propia, como bien lo dice el PPT. Y nosotros lo que estamos estudiando, voy a hacer un pequeño resumen para aquellos hermanos que no pudieron estar en la clase pasada. Estamos estudiando, ¿cierto?, a Dios Padre. Ya nosotros vimos en la clase pasada quién es Dios, cómo responder a la pregunta si existe Dios. Y nosotros vimos, voy a avanzar aquí, cierto, tres características, por así decirlo, de Dios. Estudiamos su naturaleza, su carácter y su obra, ¿ya? En cuanto a su naturaleza, nosotros dijimos que Dios es espíritu, que Dios es uno, que Dios es infinito, incomparable, inmutable, entre otras cosas. También en relación a su carácter, vimos que Dios es justo, es amoroso, es veraz, tiene gracia, ofrece el perdón. Y en relación a su obra, ¿cierto? Que Dios creó al mundo, que Él sostiene activamente al mundo, que Él disciplina a sus hijos y que Él juzgará al mundo, entre otras cosas, ¿ya? Y nosotros también dijimos la semana pasada que la Biblia no comienza explicando si existe o no existe Dios, sino que por el contrario, la Biblia da por hecho de que Dios existe. Y de esta manera, ¿cierto? Nosotros podemos decir que Dios se revela a nosotros a través de la palabra y a través de la naturaleza, ¿ya? No sé si quedó claro más o menos el resumen. Bueno, nuestro hermano Natanael subió, ¿cierto?, el video de la clase pasada. También vimos algunos tipos de ateos, ¿cierto?, cómo se clasifican, específicamente en qué creen, en qué no creen, ¿cierto? Y el día de hoy, mis hermanos, en la segunda parte de la teología propia vamos a ver qué es un atributo, ¿ya? Y específicamente vamos a ver cuáles son los atributos de Dios, ¿ya? Para comenzar vamos a definir la palabra atributo. Atributo es una cualidad o una característica propia de una persona o de una cosa, especialmente algo que es parte esencial de su naturaleza. Y en esta ocasión, como estamos estudiando a Dios Padre, vamos a describir los atributos que tiene Dios, ¿cierto? Que son solo de Él propios y algunos atributos que comparte con los seres humanos, que le ha entregado en este caso a sus hijos, ¿ya? ¿Alguien va a anotar la definición o continúo? Continúo entonces. Ya, entonces, lo primero que vamos a ver, ¿cierto? Es que nosotros como hijos del Señor, ¿cierto? Como cristianos, creemos en un Dios trino, ¿ya? ¿Qué significa esto? Significa que nosotros creemos en la Trinidad. Y obviamente como es un tema, ¿cierto?, difícil, también tenemos que entender que es un misterio fundamental la Trinidad de la fe cristiana, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que podemos describir la naturaleza de Dios y podemos decir que Él es un Dios y tres personas, ¿ya? Por lo tanto, podemos decir que existe, ¿cierto?, eternamente como tres personas, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en esta ocasión nosotros estamos estudiando a Dios Padre. En las posteriores clases se estudiará, ¿cierto?, a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Voy a apagar mi micrófono dando vuelta por ahí. Ahí ya se apagó. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos decir, ¿cierto?, que es Dios y tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En la Biblia, mis hermanos, explícitamente no se menciona la Trinidad, explícitamente, pero hay pasajes que nos apuntan hacia ella. Y entre ellas está Mateo 3, versículo 16 al 17, si algún hermano me pudiera ayudar con la lectura, por favor. Amén. Amén, mi pastor. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Muchas gracias, mi pastor. ¿Cierto? En ese pasaje de la Biblia nos habla, o sea, ahí podemos ver, ¿cierto?, cuando Juan está bautizando a Jesús, y ahí nombra, ¿cierto?, a Jesús como persona, al Espíritu y también al Padre, ¿ya? Entonces ahí en ese versículo podemos
podemos describir, ¿cierto?, a la Trinidad en este caso. ¿Quién me podría ayudar con Génesis 1, versículo 26? Yo lo tengo. Gracias, mi hermano. Voy a leer una versión un poquito más actualizada. Dice, entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todo animal salvaje de la tierra, los animales pequeños que corren por el suelo. Amén. Muchas gracias, mi hermano. En otro pasaje de la Biblia donde podemos encontrar cierta alusión a la Trinidad es en Juan 14, versículo 15 al 17, para que usted lo pueda anotar y lo pueda buscar después, ¿cierto?, con más calma. Entonces, en estos pasajes nosotros podemos encontrar, ¿cierto?, que Dios existe como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿ya? Ahora, también hay algunos pasajes donde nos indica que el Padre es 100% Dios, ¿ya?, que el Hijo es 100% Dios y que el Espíritu Santo es 100% Dios. Entonces vamos a buscar uno de cada uno. Me gustaría si mi pastora me pudiera ayudar con Juan 6, versículo 27. Nuestro hermano Benjamín, si nos pudiera buscar en Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 17. Y nuestro hermano Jean-Pierre, si me pudiera ayudar con Hechos, capítulo 5, versículo 3 al 4. ¿Ya? Vamos a comenzar con nuestra pastora, por favor. Amén. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Amén. Muchas gracias, mi pastor. Ahí nombra, ¿cierto?, a Dios como 100, o sea, Padre como 100% Dios. Mi hermano Benjamín, si me pudiera ayudar con Colosenses 1, versículo 16 al 17. No sé si está mi hermano Benjamín o parece que no está. A lo Se mejor será yo. desconectó sin querer, pero yo lo leo. Ya. Ya. Colosenses 1, 16 y 17 es la versión un poquito más actualizada. Dice, con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo ha sido creado por Él y para Él. Cristo existió antes que todas las cosas y todo el universo sigue su curso gracias a Él. Amén. Ahí nombra a Cristo, ¿cierto?, como hijo, 100% Dios. Muchas gracias, mi hermano. Y le había pedido al hermano Jean-Pierre si me podía ayudar con Hechos 5, versículo 3 al 4. Amén. Amén. En el nombre del Señor dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. Muchas gracias, mi Amén. hermano. Entonces ahí tenemos otros pasajes también para que ustedes, si quieren, los puedan anotar, ¿cierto? Para que pueda buscar en qué pasaje de la palabra, ¿cierto?, se habla de Dios Padre, ¿cierto?, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, ¿cierto? Dios es tres personas. Nosotros, mi hermano, lo principal, ¿cierto?, es que nosotros creemos por fe, ¿ya? Eso es lo principal acá. Y que Dios, y nosotros también creemos como cristianos, ¿cierto?, que Dios existe en tres personas y es el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Yo les voy voy a pasar a la otra diapositiva y luego les voy a mostrar un video. Ahora, lo interesante acá, ¿cierto?, de todo lo que nosotros hemos visto, es que Dios puso su identidad en nosotros.
Ya hay atributos que no son tan solo del Señor, sino que son atributos que también Él nos ha regalado, y esos atributos se llaman comunicables, ¿ya? Ahora, voy a mostrar un video antes de pasar a eso. Voy a dejar de compartir un poquito. Este video habla de, ahí está, habla de la Trinidad, ¿ya? Por si hay alguna duda de lo que se ha explicado, para que se pueda entender mejor, ¿cierto? El concepto de Trinidad. ¿Me avisan cuando se vea, por favor, hermano Natanael? Se está abriendo. Tenga un poquito de paciencia, que el internet a veces... Voy a Todavía apagar mi... está cargando. Voy a apagar mi micrófono, usted me avisa si es que no se escucha. La doctrina de la Santísima Trinidad es aquella que nos enseña que el único Dios verdadero, indivisible, eterno, existe en tres personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres iguales en gloria, en poder, en autoridad, en divinidad. Es verdad, es una doctrina que no encontramos en las páginas de la Biblia enunciada de esta manera. Trinidad, esa palabra no aparece, pero sí que se desprende a lo largo de toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, y se va revelando progresivamente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es una doctrina cristiana fundamental, y no podemos decir que somos cristianos si no afirmamos y creemos en esta doctrina. El explicarla a lo largo de la historia de la Iglesia ha generado muchos más problemas que aclaraciones, por cuanto hablamos de cosas eternas, infinitas y muy difíciles de comprender para nosotros seres humanos limitados. A veces se ha explicado como que Dios se manifiesta a veces como Padre, a veces como Hijo, como Espíritu Santo, pero ahí estaríamos en el unitarismo. O a veces se dice que es como el agua, que a veces es sólida, a veces líquida, a veces gaseosa, pero de la misma manera, ahí estaríamos cayendo en una doctrina herética condenada por la Iglesia hace siglos, que es el modalismo. La vemos en el Antiguo Testamento, esta doctrina, desde Génesis, en la que Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, o en el Salmo 110, donde se dice que Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies, o en Isaías 6, donde se dice que Dios es santo, santo, santo. En el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 1, se nos dice que la palabra o el verbo era Dios, refiriéndose al Señor Jesucristo. Y también en el bautismo de nuestro Señor vemos al Hijo saliendo de las aguas, al Padre reconociéndole y al Espíritu Santo descendiendo sobre él. Vemos esta doctrina de una forma preciosa precisamente en el Evangelio. Un Evangelio que se fragua en la eternidad, donde el Padre decreta el plan de la redención, el Hijo lo lleva a cabo por medio de su vida y muerte en la cruz, y el Espíritu Santo es quien aplica los beneficios de ese sacrificio. Y también lo vemos en la vida cristiana, pues en la vida cristiana la Trinidad opera de forma gloriosa. El Padre es aquel que nos recibe y nos adopta y nos admite en su trono de gracia. El Señor Jesucristo es nuestro abogado y sumo sacerdote, y el Espíritu Santo es aquel que nos santifica y aquel que nos hace a la imagen del Hijo para la gloria de Dios. Así que me despido de vosotros con la bendición apostólica de 2 Corintios 13, que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.
Ya, ¿se pudo escuchar bien el video? Sí, ya, muchas gracias. Ahí, ¿cierto? Nos hablaba un poquito más, ¿cierto? De lo que es la Trinidad, ¿cierto? Y cómo debemos entender, ¿ya? Ahora vamos a pasar a la segunda parte de la clase, que son los atributos de Dios, Padre, que es lo que nosotros estamos estudiando, ¿ya? Voy a volver a compartir el PPT. Nosotros, mis hermanos, tenemos que entender los atributos, como lo decía en un principio, como una característica o cualidad, ¿ya? Y en Génesis 1, versículo 26, si alguien me puede ayudar, por favor, en la búsqueda del versículo. Amén. Amén, mi pastor. 26 dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Lo interesante de esto, mis hermanos, es que Dios puso su identidad en nosotros. Y cuando habla, ¿cierto?, de la imagen y semejanza, no habla de características físicas, por así decirlo, de nuestro físico, sino que habla de sus atributos, ¿cierto? Y de plasmar su identidad en nosotros. Entonces, nosotros ahora vamos a ver que existen dos tipos de atributos. Los primeros atributos que vamos a ver son los propios de Dios Padre, ¿cierto?, que es lo que estamos estudiando. Y luego vamos a ver los otros tipos de atributos que compartimos o que el Señor comparte con nosotros más bien. Lo voy a poner más grande porque así se ve extraño donde tiene la animación. Pero se ve bien porque así no tapa la diapo con las camaritas nuestras. Ah, entonces la saco ya. Sí se veía bien. ¿Ahí? Ya, ahí entonces. Claro, ahí con nuestras camaritas se iba a tapar. Ahí sí. Ya, espérenme, para sacar eso. Ya, entonces, existen ciertos atributos que son propios de Dios y esos atributos se conocen como incomunicables, ¿ya? La misma palabra lo dice, son atributos propios de Dios que nosotros, ¿cierto?, no tenemos. Por ejemplo, la autoexistencia, ¿ya? La autoexistencia nosotros la podemos encontrar en el Salmo 90, versículo 2. Si me ayuda nuestra hermana Ruth Méndez, por favor. Mientras tanto, yo les voy a decir cómo lo podemos definir. La autoexistencia dice, Dios no depende de algo para su existencia. Él no tiene causa. Él es ser infinito que siempre ha existido. ¿Ya? Salmo 90, versículo 2. Salmo 90, versículo 2 dice, tú ya eras Dios aún antes que las montañas se formaran y que crearan la tierra y el mundo, tú eras y siempre serás Dios. Amén, ¿cierto? Justamente ahí nos describe el significado de la autoexistencia, que Dios existe desde antes de toda la creación, ¿cierto? Amén. Siguiente, gracias mi hermana, siguiente atributo que es solo, ¿cierto?, y propio de Dios, inmutabilidad. Inmutabilidad lo podemos encontrar en, al tiro les digo mi hermanos, en Malaquías 3, versículo 6. Si me puede ayudar mi pastora, por favor, mientras tanto yo les indico la definición. Inmutabilidad, Dios no cambia. No hay forma de que la naturaleza de Dios cambie. Su esencia siempre ha sido y siempre será exactamente la misma. Malaquías 3, versículo 6, para que lo Amén. anoten. Dice así, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Amén, ¿cierto? No cambia. Es cierto, y no hay forma de que cambie su esencia, siempre ha sido así. Tercer atributo de Dios Padre, santidad. Le voy a pedir a nuestra hermana Camila Collío, si me puede ayudar, por favor, en Éxodo 15, versículo 11. Santidad
Es la perfección de Dios que habla de su carácter, sin defecto y sin pecado, pero en completa bondad, justicia, misericordia y amor. ¿Me escuchan? Sí, mi hermano. Dice, ¿quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en prodigios, autor de maravillas? Amén, mi hermano. Dice, ¿quién como tú, cierto? En santidad. La infinidad de Dios. La infinidad de Dios, ¿cierto? O infinito, la podemos encontrar en Isaías 40, versículo 28. Me gustaría si mi hermana Natalie me pudiera ayudar, por favor, en Isaías 40, versículo 28. Dios no puede ser medido o limitado en extensión o duración de tiempo. No existen restricciones acerca de él, fuera o dentro de sí mismo, que lo restrinja a su alcance o duración. Amén. 40, 28. ¿28 o Sí, sí, mi hermano, 28? 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Tenemos también, por ejemplo, singularidad, ¿ya? Singularidad nosotros lo podemos encontrar en Isaías 43, versículo 10. Le voy a pedir a mi hermana Paula Álvarez, si nos pudiera leer, por favor. Isaías 43, versículo 10. Singularidad. Isaías 43, 10. Sí, por favor, mi hermana. Ya. Dice, Dios solo es Dios, no existe alguien como Él. Él es totalmente Él con relación a todas las cosas que existen. Ya, mi hermana, por favor. No se escucha, mi hermana, no sé si lo está leyendo, está muteado. Pero un poquito, que aquí con la Florencia, dame un segundito. Ah, ya. ¿Se lo leo? Por favor, el otro lo busco yo. Ya, es Isaías 43, 10, ¿cierto? Sí. Dice, pero tú eres mi testigo, Israel, dice el Señor, tú eres mi siervo, tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que soy solo yo Dios. No hay otro Dios, nunca lo hubo y nunca habrá otro Dios. Amén. Dios es único, ¿cierto? Soberanía. Ya, la soberanía le voy a pedir a... Me avisa, hermana Paula, cuando pueda, ya, no se preocupe si no puede. Mi hermano Emilio, si puede ayudarme a buscar en Isaías 46, 10, soberanía. Dios es el ser supremo, ¿cierto? Que no le responde a nadie y quien tiene el derecho absoluto de hacer con su creación lo que Él quiera. Isaías 46, 10. Sí, mi hermano. Ya, dice así. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Tenemos la omnipotencia, ¿ya? No sé qué hermano me podría ayudar, por favor, a buscar en Salmo 33, versículo 9. Mientras tanto, Dios es capaz de llevar a cabo cualquier cosa que Él desee. Omnipotencia. Salmo Amén. 33. Amén, mi pastor. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Amén. Exactamente. Trascendencia. Trascendencia lo podemos encontrar, ¿cierto? Este atributo de Dios en el Salmo 139, del versículo 7 al 10.
quien pueda y lo encuentre. Y ahora sí, Salmo 139 del 7 al 10. Al Dice, 10. ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrato, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, y aún allí me guiaría tu mano y me asirá tu diestra. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Trascendencia lo podemos definir como la trascendencia de Dios es el producto de la relación entre la esencia de Dios y su creación. Dios trasciende el espacio, el tiempo, en el que Él no depende de ellos y tampoco se ve afectado por ellos. ¿Ya? Omnipresencia lo podemos encontrar en Romanos 16, versículo 17. ¿Cómo lo definimos? Dios tiene un conocimiento perfecto. Él no aprende ni olvida. Todas las cosas que existen y todas las cosas que podrían existir, Dios no puede crecer en conocimiento, entendimiento, sabiduría. Romanos 16, versículo 17. Amén. Amén. Perdón, Mas es os ruego. Romanos 16, 27. Sí. Perdón. Ya, amén. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano. ¿Ya? Esos son algunos de los atributos que podemos encontrar, ¿cierto? Entre las características, por así decirlo, cualidades que tiene Dios Padre que son solo de Él. ¿Ya? Por eso se llaman atributos incomunicables. Ahora, existen aquellos atributos que se denominan atributos comunicables de Dios, y estos atributos pueden ser manifestados también por los seres humanos, ya son atributos que el Señor nos ha otorgado. Entre ellos está la bondad, odio, justicia, conocimiento, amor, racionalidad, misericordia, comunicación oral, veracidad y sabiduría, ¿ya? Dios también tiene estos atributos, solo que Él nos ha compartido, ¿cierto?, estos atributos, pero ¿cuál es la diferencia, por así decirlo? Que como nosotros somos seres humanos, ¿cierto?, somos pecadores, nosotros no alcanzamos, por así decirlo, el nivel, ¿cierto?, de estas cualidades o características que tiene el Señor. Nosotros podemos tratar de ser justos, pero no al nivel, ¿cierto?, de la justicia que tiene el Señor, misericordiosos. Entregar amor, ¿cierto? El amor es un mandato, ¿cierto? Un mandato principal, amarnos unos, ¿cierto?, con otros, pero tenemos que trabajarlos día a día, ¿ya? De eso se trataba nuestra clase, mi hermano, del día de hoy, de conocer primero, ¿cierto?, qué es la Trinidad, cómo podemos decir, ¿cierto?, que el Padre es 100% Dios, Hijo y Espíritu Santo también son por ciento Dios, y además describir algunos de los atributos que son propios de Dios, solamente los tiene Él, y aquellos atributos que el Señor nos ha otorgado, ¿cierto?, que además de que Él los tenga, también nosotros los podemos tener y podemos irlos trabajando también día a día. Ya, mi hermano Natanael. Déjeme esa última diapo para tomar la batuta y culminar con los atributos de Dios. ¿Qué es la bondad de Dios? Para que lo podamos entender. Porque también hay un verso en la Biblia que dice que bueno solamente hay uno, justo solamente hay uno, pero vamos a ir entendiendo estos atributos que son comunicables y que Dios ha transmitido hacia nosotros. ¿Se acuerda que la hermana Paula Rosales hizo una pregunta hace 2 o 3 discipulados respecto a la imagen y semejanza de Dios? Justamente se trata de esto. Cuando Dios habla de imagen, ¿cierto?, está hablando de su identidad, de su carácter, de su naturaleza, y que lo comparte con nosotros. No está hablando del físico. El vocablo en hebreo, y esto es lo que también queremos que usted aprenda, el vocablo que ocupa en hebreo, no sé si mi hermana Ruth ahí me puede ayudar, que justo lo vimos en su clase la semana pasada, pero el vocablo que ocupa en hebreo
lo que quiere decir es que Dios pone de su identidad en nosotros y que Dios pone de su carácter en nosotros, cuando habla de imagen y semejanza. Entonces, cuando hablamos de bondad y que Dios pone bondad en nosotros, tenemos que entender lo siguiente. La bondad y el ser bueno solamente puede ser entendido por Dios. Nosotros podemos ser buenos entre sí, ¿cierto? Pero esa norma de bondad también es subjetiva. Por lo tanto, la bondad de Dios debe ser entendida por medio de Dios. ¿Qué quiere decir? Podemos imitar la bondad de Dios, pero como decía nuestra hermana Valeria, jamás vamos a ser perfectamente buenos. Y esa bondad se manifiesta con claridad ¿en quién? En los hijos de Dios, en aquellos que en su corazón ha obrado el Espíritu Santo. Alguien sin Dios, y también pueden hacer esta pregunta, ¿alguien sin Dios puede ser bueno? Sí, puede hacer obra de bondad, obra de caridad, pero jamás nadie va a ser lo suficientemente bueno si no tiene a Cristo en su vida. Porque es Cristo el que a nosotros nos hace buenos. Y aquel que tiene a Cristo, ¿cierto? Es el que tiene esa imagen de Dios en él. Entonces, esa característica Dios ha puesto en nosotros. Ahora, puede que a alguno le haya sorprendido el odio, porque es un atributo de Dios también. ¿Qué tiene que ver el odio, cierto, con Dios si se supone que es un atributo, que Dios es bueno? Entonces, Dios odia, efectivamente odia. Pero ¿qué es lo que odia a Dios? ¿Y por qué odia? Primero, Dios odia de manera correcta y con un juicio, con un entendimiento correcto. Dios no odia su creación, ¿cierto? Nosotros odiamos ignorantemente, injustamente. Pero lo que Dios aborrece y lo que Dios odia es el pecado en el hombre. ¿Se entiende? Entonces Dios odia de manera correcta. Y un sinónimo de odio es aborrecer. Por lo tanto, la palabra dice que Dios aborrece, Dios odia ¿qué? El pecado. Pero Dios no odia su creación. Por lo tanto, en nosotros el odio, ¿en qué tiene que estar? ¿Cierto? ¿En qué se debe manifestar? No entre nosotros, entre humanos, sino que el odio debe, el aborrecer debe manifestarse en las obras del mal. Yo tengo que odiar el mal, no a mi hermano, para que se entienda. Entonces, esa es una característica que debemos tenerla también. La justicia. Dios es justo y también nosotros tenemos ese atributo. Mientras que Dios hace siempre lo correcto, lo que es justo, nosotros no hacemos lo justo. Y aquellos que tienen a Cristo, ¿cierto?, tienen la posibilidad de imitar esa característica de Dios, pero no en su plenitud. El conocimiento. Mientras Dios conoce todas las cosas, ¿cierto?, nosotros conocemos parcialmente. No se nos ha sido revelado todo, pero Dios nos ha dado razonamiento, Dios nos ha dado conocimiento, aunque es incompleto, Dios nos ha dado, ¿cierto?, mente, pensamos, somos seres racionales, ¿cierto?, conocemos. Voy a leer, me gustaría que buscara en 1 Corintios 13, 11 y 12, pero yo lo voy a leer en una versión un poquito más actualizada, en la traducción del lenguaje actual, la Biblia TLA. Respecto a ese atributo, Dios al hombre le ha dado conocimiento, le ha dado razón, le ha dado pensamiento. Ese atributo Dios lo comparte con nosotros. 1 Corintios, en el capítulo 13, vamos a leer el versículo 11 y 12. Le voy a leer la versión, traducción del lenguaje actual. Dice: alguna vez fui niño y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas, mi manera de pensar era las de un niño. Pero ahora soy una persona adulta y por eso las cosas de niño las he dejado atrás. Ahora conocemos a Dios, pero de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo, pero oscuro. Pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conocemos de manera imperfecta, pero cuando sea perfecto, podremos conocerlo como Él me conoce a mí. Entonces Dios nos ha dado esa cualidad de conocerle, de razonar, pero no de manera clara.
Y ese conocimiento se va a perfeccionar cuando le conozcamos, ¿cierto?, en el cielo. Pero Dios nos ha dado razón, entendimiento. Amor. Amor como fruto del Espíritu, amor como don, amor como la perfección del Evangelio. Y Dios es amor. Su perfecto amor se perfecciona a través de Jesús. Y debido a que nosotros estamos tocados por el pecado, nuestra expresión de amor no siempre es la correcta y siempre va a estar contaminada. Pero aún así, y fíjese en esto, aún así, somos capaces de expresarlo siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Además, este mandato, mi hermano, es intrínseco para nosotros. Debemos hacerlo porque es el mandamiento principal. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, fuerza, cuerpo y alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, Dios pone ese atributo en nosotros, y que no solo se desarrolla como un atributo, sino que como un don, como el fruto perfecto del Espíritu. El siguiente atributo comunicable tiene mucho que ver con el atributo anterior del conocimiento, que es la racionalidad. La mente de Dios es perfecta, ¿cierto? Y debido a que todo lo que posee Dios en conocimiento y sabiduría necesita ser entendido. Nosotros somos seres imperfectos, ¿cierto? Pero Dios nos ha dado la capacidad de entender la obra de Dios. Muchas veces nuestras conclusiones no siempre van a ser las correctas, pero somos creados como seres que pueden tomar decisiones. Hay algunos pensamientos cristianos en donde eso de tomar decisiones no lo permiten, porque al final, si bien es cierto, todo lo que sucede es voluntad de Dios, pero también a nosotros Dios nos da la capacidad de entender lo que es bueno y lo que es malo. Y uno elige hacer lo que es bueno o lo que es malo. Por lo tanto, esa capacidad de discernir lo bueno y lo malo se llama racionalidad, que también es dada por Dios para nosotros. Misericordia. Misericordia es obtener lo que no merecemos. Entonces, podemos mostrar misericordia a otro, aunque no siempre el otro haga lo correcto. Pero eso que no merece el otro se llama misericordia. Lo que no merecíamos nosotros, ¿cierto?, que en la salvación se llama misericordia. Otro de los atributos, ya estamos terminando respecto a los atributos, es la comunicación oral. Dios nos ha dado la capacidad de comunicarnos, de hablar. Ese es un atributo que nosotros poseemos y que Dios le dio al hombre desde el principio. Acuérdense que el hombre en el huerto del Edén hablaba con Dios, se comunicaba con Dios. Por lo tanto, ese atributo es importantísimo, la comunicación. Cuando Dios declaró, sea la luz, así fue. Pero ¿qué medio ocupó Dios para que así fuera? La comunicación. Y muchas veces, y esto es importante, nuestra comunicación no siempre es fluida, no siempre es correcta, no siempre es verdadera. Y nuestra comunicación, tenemos claro que no posee el poder que Dios tiene, pero Dios nos da la capacidad para comunicarnos entre sus hijos, entre nosotros, entre hermanos. Nos permite compartir con otros, darnos a entender, establecer relaciones con nosotros, con nuestros hermanos, con nuestra comunidad. La veracidad, la verdad. Esta es una cualidad en donde las conversaciones, y tiene que ver, ¿cierto?, con el anterior, ¿cierto?, se adecuan a la realidad, pero también es una cualidad del carácter que Dios posee. Dios es verdad, Dios no es hombre para mentir, pero nuestra humanidad tocada por el pecado nos hace engañar, ¿cierto?, nos hace mentir, pero Dios es verdad y nos demanda a nosotros a que seamos de verdad, a que hablemos verdad. La sabiduría, y con este ya terminamos los atributos comunicables, los atributos que Dios nos ha dado a nosotros. La sabiduría. Las personas son capaces de expresar sabiduría, ser sabios. ¿Y qué es la sabiduría? El uso adecuado del conocimiento. Grábese esto, sabiduría es el uso adecuado del conocimiento. Podemos poseer sabiduría, pero nuestra sabiduría no es perfecta. Pero sin embargo, Dios posee sabiduría perfecta y siempre Dios toma las decisiones correctas.
Por lo tanto, nosotros tenemos el ejemplo de Dios, ¿cierto? Y la guía de Dios, ¿para qué? Para que nuestras decisiones sean las correctas. Para el uso adecuado ¿de qué? Del conocimiento. No sé si hasta ahí, mis hermanos, hay alguna duda. Aquí por interno mi hermano Emilio me manda las palabras en hebreo porque déjeme contarle que yo en teología hice hebreo y aprendí a decir shalom. Solamente aprendí a decir shalom. Me fue muy... Pasé el ramo, que es lo importante, pero no me acuerdo de nada. Mire, la terminología que se usa en el Antiguo Testamento para hablar de imagen y semejanza es Selem y Demut. Selem quiere decir imagen, quiere decir identidad. Y Demut quiere decir igual a. O sea, en otras palabras, cuando habla de imagen y semejanza, quiere decir la imagen nuestra es igual a la de Dios. Interesante cuando habla de imagen y semejanza. Selem y Demut. Esa es la terminología que se ocupa en imagen y semejanza. Selem y Demut. Selem es la imagen, el espejo, ¿cierto? ¿Cierto? Y Demut es semejanza. Somos iguales a Dios en esas características. Antes de pasar a la última parte del discipulado, quiero saber si hay alguna consulta y alguna duda a la que podamos responder respecto a los dos temas. Primero, la Trinidad de Dios y segundo, los atributos de Dios. Partamos con la Trinidad. Quiero saber si algún hermano o alguna hermana tiene alguna duda o le quedó clarito. ¿Qué es la Trinidad? O sea, si yo le pregunto, usted me la va a explicar de manera impeque. Si yo hago alguna pregunta a mi hermano, ¿qué es la Trinidad? Me la va a responder. Aprovecho porque la otra semana vamos a pasar a otro tema. Pregunte. Vea su apunte, revise. Y si le quedó alguna duda respecto a la Trinidad. ¿Cómo lo podemos definir? ¿Un Dios en tres personas? Haga la pregunta en... A ver, mi pregunta es, ¿cómo podemos definir Trinidad? ¿Un Dios en tres personas? ¿O cómo podríamos decir si alguien nos pregunta? ¿Cuál es la respuesta más clara? Eso es. Ya, se escuchó bien la pregunta, ¿cierto? Vamos a definirlo de la siguiente manera. Tenemos que responderle a los que dicen que Dios no es Trinidad, o cómo lo vamos a definir. La forma en que Dios es uno y es distinto entre sí. Primero entendamos de que Dios es uno en esencia. Dios es uno en cuanto a su esencia, su sustancia. La Trinidad, las tres personas, consisten de una misma sustancia, vienen de esta misma esencia. Esa sustancia es lo que hace que Dios sea Dios, su deidad, su divinidad. No es algo material, no es algo físico. Y la imagen más clara que tenemos en la Escritura para entender cómo se entiende esta esencia de Dios es nada más y nada menos que Jesús mismo. Por ejemplo, vamos a Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Alguien que lo haya encontrado. Amén. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está hablando de Cristo.
Pero ¿qué dice ahí? Que en Él, que en Jesús, ¿cierto? Habita toda la Trinidad, toda la esencia de Dios. Y esa esencia que hace que Jesús sea Dios es la misma que se revela en el Antiguo Testamento y es la misma que se revela en el Espíritu Santo. Ahora, tratarlo de entender, y eso es lo que decía nuestra hermana y lo que decía al principio el video, tratarlo de entender así como con una claridad profunda. Mire, hay teólogos que llevan, la teología lleva más de 500 años tratando de entender la Trinidad y todavía no la entienden en su totalidad. Pero estas cualidades de Dios, de que es un Dios trino, un ser en tres personas que en su esencia son lo mismo, pero manifestados, ¿cierto?, de manera particular el uno del otro, ¿cierto?, se coronan ¿en quién? En Cristo. En Él está la esencia de Dios. Para terminar con esa pregunta, si tomamos en cuenta, mi hermano, todo el consejo de Dios a través de la Escritura, vamos a ver que la palabra nos dice lo siguiente: Dios es uno, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos cuando nos dice que Dios es uno? Tenemos que entender cuando dice que es uno, en esencia es uno, ¿cierto? Y hay algunos pasajes que indican que Dios es 100% Padre, como decía nuestra hermana Valeria. Hay otros pasajes que nos indican que también es 100% Hijo, y hay otros pasajes que nos muestran que es 100% Espíritu Santo. La esencia de Dios es una, manifestada ¿en quién? En tres personas. Y si tratamos de racionalizar eso, créanme que nos vamos a complicar más. Entonces, en resumidas cuentas, la esencia de Dios es una, manifestada ¿en qué? En tres personas. No sé si les quedó clarito respecto a lo de la Trinidad. Ahora, respecto a los atributos de Dios, ¿hay alguna duda? Busquen su apunte. Busque. Sí, más que duda, el segundo atributo cuando dice odio, todos tenemos el concepto de que el odio, más que un atributo, es más bien una característica detestable. Por lo tanto, cuando se dice ahí que el Señor o que Dios reprueba o no aprueba ciertas cosas, es mucho mejor que la palabra odio, porque tenemos para nosotros el concepto de que es algo reprobable el sentir odio. Ya, y ahí lo voy a volver a explicar. Sí, exacto. Porque parece que delante, justo salió en esa parte. Dios odia, y es un atributo. Pero Dios odia correctamente y con un juicio correcto. ¿Qué quiere decir? Nosotros odiamos injustamente y en ignorancia y sin justicia. Pero ¿qué es lo que odia Dios? ¿Cuál es la particularidad del odio de Dios? Dice la palabra que Dios odia ¿qué? El pecado. Pero en ninguna parte de la palabra vamos a encontrar de que Dios odia a la humanidad. Entonces, la manera correcta de conducir nuestro odio es hacia ¿qué? A las obras de maldad. Odio sinónimo de ¿qué? De aborrecer. Debemos aborrecer, odiar las obras de maldad, pero no odiarnos entre nosotros. Es lo mismo, por ejemplo, que hay un atributo que algunos lo consideran y otros no lo consideran, como el celo. Dice la Biblia que Dios es un Dios celoso. ¿Pero celoso de qué? Entonces, es ahí la diferencia. Entonces, Dios odia, pero Dios lo hace de manera correcta. No odia a la humanidad, no odia a su creación. ¿Qué es lo que odia Dios? Odia al pecado. Dios no odia a lo que creó.
odia los actos de maldad que hacen esto. Por lo tanto, si en nosotros el odio está dirigido hacia la otra persona, entonces no es un atributo de Dios. Pero si odiamos las obras de maldad, estamos haciendo lo que Dios hace respecto al pecado. Por eso el odio es considerado como un atributo de Dios, pero tiene que ser bien encauzado a las obras del mal, al pecado. No sé si hay otra pregunta. ¿Pueden ayudarnos con, así como en los atributos incomunicables, apoyarnos con citas bíblicas? Yo sé que ahora no se puede, pero sí enviarla, por ejemplo, la justicia, el conocimiento, el amor, la racionalidad. ¿Hay alguna forma de apoyarla con citas bíblicas? Sí, yo las tengo. ¿Le puedo dar alguna mientras? Por ejemplo, odio, lo podemos encontrar Salmo 5, versículo 5. ¿Ya? Y también en Salmo 11, versículo 5. Conocimiento, lo podemos encontrar en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. El amor, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. También comunicación oral, Génesis 1, versículo 3. Veracidad, Juan, capítulo 3, versículo 33. Esas sí, son las citas bíblicas que tengo yo de algunos atributos comunicables. Gracias. Y si vamos a los atributos incomunicables, en santidad tenemos los siguientes. Éxodo 15:11. Isaías 6, capítulo 6, versículo 3. Primera de Pedro 1, versículo 16. O vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a compartir al WhatsApp de la iglesia para que después lo busque. Mi hermano, dígame. Es que los incomunicables yo los vi uno por uno y vi ya, súper. Sí. Entonces, igual los voy a compartir los atributos con su significado y sus versos bíblicos, para que los puedan tener todos. Ya, vamos a terminar ya. No sé si hay la última pregunta respecto a los atributos. No sé si quedó todo clarito respecto a ese tema. Pregunten más, en confianza. Hermano, dígame. Mira, lo que pasa es que yo busqué como el significado de aborrecer. Ya. Acá lo googleé. Ya. Y dice que aborrecer es detestar enormemente algo a alguien. Y después busqué detestar. Y dice que es experimentar hacia una persona o una cosa un sentimiento de aversión menos pasional que el odio. Entonces como que me queda la duda si realmente Dios tiene un atributo, el atributo de odiar. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que odia a Dios? ¿Qué es lo que aborrece a Dios? Porque busquen sinónimo. No, y aquí yo quiero apuntar a lo siguiente. Recuerde que la Biblia que tenemos nosotros, la revisión Reina Valera, es una revisión que está adaptada a un español latino antiguo. Pero el verbo que ocupa en el hebreo, ¿cierto? Para referirse al aborrecer el pecado, en realidad es odiar, que es más fuerte que aborrecer y que es más fuerte que detestar. Dios odia, o sea, le es repulsivo el pecado. ¿Me entiende? Pero no así su creación. Entonces, por eso yo les mencionaba de que es un atributo. En los textos más antiguos, acuérdense que la Biblia estaba escrita en hebreo, en arameo y en griego, ¿cierto? El verbo que ocupa para hablar de aborrecer en realidad es odiar. Por eso está considerado como un atributo.
No quiere decir que nuestra Biblia esté mala, sino que está escrita en un español latino, españolado. ¿Me entiende? Que os sois, ¿cierto? Y nosotros no hablamos así, y nuestro lenguaje tampoco se acerca tanto a esa traducción, pero si vamos a los textos más antiguos, respecto al hebreo en este caso, en donde están escritos estos textos, se refiere a que Dios odia eso, odia el pecado. Entonces, no sé si le respondo a su pregunta a mi hermana Camila. Súper. Hermana Valida, estaba con la manito levantada. Sí, lo que pasa es que quiero aportar a lo que dice mi hermano Natanael, porque el concepto de odio es diferente a cómo nosotros lo vemos, ¿cierto? A cómo por así decirlo, al atributo de Dios. Dice que nosotros, ¿cierto?, odiamos injustamente y en ignorancia, pero Dios, ¿cierto?, lo hace correctamente y en perfecto juicio. No sé si se escucha bien, porque justo, ¿ya? Entonces es diferente, ¿cierto?, el atributo de cómo nosotros lo hacemos, cómo lo hace Dios, y como dice, ¿cierto?, nuestro hermano, dice, en nosotros el odio no se debe manifestar entre seres humanos, sino que lo que debemos odiar o aborrecer son las obras del mal. Entonces nosotros lo hacemos de manera incorrecta e injusta, y no es de la misma manera en la que el Señor lo hace. Y para concluir, no sé si pueden apagar el micrófono, el que lo tiene prendido. Ya, para concluir le quiero leer una versión a mis hermanos para que nos vamos todos claritos. Hay una versión que toma mucho esta palabra hebrea que se llama la Biblia Kadosh, que ocupa mucho estos verbos, y se lo quiero leer. Salmo 5:5, los mismos versos que dimos, dice: los transgresores no continuarán ante tus ojos. Tú odias, oh Yahvé, todas las obras del mal. Entonces, en hebreo, en realidad, lo que nosotros leemos por aborrecer, lo que quiere decir es odiar. ¿Pero qué es lo que odia? Todas las obras del mal. No sé si se entendió ahora. Así que, muy buenas las preguntas. Y a ver, ¿qué dice nuestra pastora? Dígamelo. Claro, por ejemplo, después podemos leer más texto respecto a la palabra odio, pero lo ideal y lo importante es que nos vamos con esa película clara, en que siempre nuestra visión respecto a las obras del bien van a tener un poco de distorsión, porque nunca jamás las vamos a ver como Dios las ve. El amor, ¿cierto?, es perfecto en quien, en Cristo. Dios ama perfectamente, pero siempre en nuestra visión humana va a haber algún toque de distorsión, igual que la justicia, la bondad y todos los atributos que le nombramos. Así que, no sé si quedó clarito. Lo importante es que usted se vaya con la película clarita respecto a los atributos. Y cuando tenga duda, esta es una recomendación importante, cuando tenga duda respecto a alguna palabra, vaya y busque la terminología en hebreo si es en el Antiguo Testamento, o en griego si es en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque le va a ayudar a entender mejor el significado de lo que pensaban hace 3.000 años atrás, 4.000 años atrás, ¿cierto? Y nos ayuda, ¿cierto?, a comprender. Ese es otro método de estudio que no lo vamos a ver en este discipulado, pero se le llama el método exegético, en donde uno va a la palabra en específico, ¿cierto?, y busca el significado, cómo pensaban, cómo lo decían, etcétera, etcétera. Pero eso. La última, para que vamos a la presentación de la tarea que habíamos asignado. ¿Alguien tiene alguna acotación respecto al...? No solamente era precisamente el lanzar esa pregunta, porque tal como lo explicó muy bien nuestra hermana Valeria, nosotros entendemos precisamente ese concepto de una manera distinta a como lo quiere expresar la palabra. Entonces era para que no quedara esa duda en el aire o quedara como que era un atributo negativo. Precisamente nosotros entendemos de una manera humana, carnal, algo que no lo podemos ver en la justicia de Dios. Solamente eso. Sí, acuérdese que lo mencioné antes y nuestra hermana Valeria también lo mencionó. Todo lo que respecta a los atributos de Dios
Dios lo hace de manera correcta en su justo juicio y conocimiento. Pero nosotros, ¿cierto? Jamás vamos a entender en plenitud lo que Dios ha puesto en nosotros. Cuando hablamos de conocimiento de Dios, por ejemplo, nuestro conocimiento es incompleto, pero lo tenemos, pero incompleto. Lo mencionamos delante. Por lo tanto, acuérdense que todos los atributos en Dios son plenos y en nosotros solamente hay un poquito de ellos. Vamos a ir a la tarea que dejamos para nuestra pastora y el hermano Emilio. Y yo delante les escribí lo siguiente. Hay dos conceptos que lo venimos hablando hace un tiempito, que es el concepto de revelación progresiva y de revelación plena. ¿Qué era la revelación progresiva? No sé si alguien me puede ayudar o recordar, no importa que esté mal lo que usted diga, pero recordemos, ¿qué era la revelación progresiva? Cualquiera que levante la mano, por ejemplo, si yo le pregunto al hermano Gamaliel, dentro de las clases que hemos visto, ¿recuerda usted qué es la revelación progresiva o a qué le suena? No sé si está por ahí. O por ejemplo a nuestro hermano Jean-Pierre, dentro de las clases que hemos conversado, no sé si usted se recuerda del concepto de revelación progresiva. ¿A qué se refiere? No me acuerdo. Muy bien, pero ¿qué era la revelación progresiva? Es que Dios se fue revelando de a poquito. Como lo dice su palabra, la revelación fue progresiva, de a poquito. Y la revelación plena. ¿Qué era la revelación plena? ¿En quién se manifestaba la revelación plena? Por ejemplo, hermana Camila, ¿usted se acuerda en quién se manifestaba la revelación plena? Jesús. ¡Ey, Jesús! Perfecto, la hermana Camila se ganó un premio. Entonces, ahora la tarea tiene que ver con eso. ¿Y por qué se distinguen los atributos de Dios Padre, cierto? Distintos a los del Hijo y al Espíritu Santo. Porque Dios se reveló de a poquito en la historia del pueblo, cierto, la historia de Israel, partiendo desde la creación, se fue revelando de a poco, de manera progresiva, y en Cristo se revelan y se dan a conocer otros atributos, que también son parte de esta deidad, pero son exclusivos de ¿quién? De Cristo. Entonces, ahora nuestra pastora nos va a dar los nombres de Dios Padre que están en el Antiguo Testamento, que son parte de esta revelación progresiva y que se le fueron revelando al pueblo de Israel, distintos nombres. Ahora, yo sé que mi pastora lo va a decir y yo también se lo voy a comentar. En nuestra Biblia Reina Valera no van a aparecer los nombres textuales, porque esos nombres aparecen en hebreo, en las Biblias más que tienen que se llaman Biblias interlineales, que tienen el texto en español y tienen el texto en hebreo. Y ahí los vamos a encontrar con mayor claridad. Pero los podemos entender y les podemos dar un vistazo, ¿cierto?, en algunas versiones, etc. Así que voy a dar vuelta aquí, que mi pastora está al lado, a ver si se puede juntar. Yo quiero decir que yo no le ayudé a hacer la tarea, la hicieron ella, mi mamá solita con el Emilio. Así que vamos a compartir la diapo que está en mi computador. No sé si la ven bien, dedito para arriba. Súper. Entonces nuestro pastor ahora va a hablar y nos va a presentar la tarea. Bueno, con mi hermano Emilio hicimos nuestra tarea. La verdad que el crédito todo de lo que es computacional es de Emilio y yo le ayudé en la búsqueda de lo que se nos solicitó. Aclaración, bueno, ya lo dijo mi hermano Natanael, los títulos, o sea, los nombres que nosotros vamos a representar, a presentarles hoy día, no aparecen textuales en la Biblia, en la traducción que nosotros usamos,
pero sí la traducción. A ver, lo que significa este nombre en hebreo. A ver, vamos a comenzar con Jehová Jireh, que es uno de los más conocidos y usados generalmente por los predicadores y muchas veces por nosotros también. Jehová Jireh significa Dios proveerá, y lo podemos encontrar como la definición en Génesis 22:14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Jehová Rafa, que su significado es el Señor sana, o Dios sana, Dios sanador. ¿Tiene que tapar la cita? Ahí está. Les dijo, si ustedes escuchan, a ver, no está el libro que dice Éxodo 15, verso 26. Les dijo, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Esa, ¿cómo se llama? Nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. Esa es la Biblia que usó hermano Emilio para sacar los textos bíblicos. Vamos con el siguiente. Jehová Nisi, el Señor nuestro estandarte. Éxodo 17:15. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Jehová Makadesh. Para motivar. Ahí sí. El Señor que santifica. Lo podemos encontrar en Levítico 28, Ezequiel 37, 28. Y dice así Levítico 28. Guarden todos mis decretos, poniéndolos en práctica, porque yo soy el Señor que los hace santos. Y el otro dice, y cuando mi templo esté en medio de ellos para siempre, las naciones sabrán que yo soy el Señor quien hace santo a Israel. Jehová Shalom, el Señor es nuestra paz. Cuando Gedeón se dio cuenta, me falta la cita, denme un segundito. Jueces 6, 22, dice así, cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, clamó, oh Señor soberano, estoy condenado, he visto cara a cara al ángel del Señor. Luego dice el 23, no te preocupes, le contestó el Señor, no tengas miedo, no morirás. Y el 24, entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom, que significa el Señor es paz. Ese altar sigue en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer, hasta el día de hoy. Jehová Elohim, o Elohim, Jehová Dios, mi Dios, Creador Todopoderoso, y dice así el Salmo 59:5, oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel, despierta y castiga a esas naciones hostiles, no tengan misericordia de los traidores malvados. El Elión, Dios Altísimo, Salmo 9, verso 2, gracias a ti estaré lleno de alegría, cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. El Gibor, el fuerte, o Dios fuerte, Isaías 9:6, pues nos ha nacido un niño,
un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Hashem, el nombre. En Éxodo 27, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Salmo 46, verso 7. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Elcano, Dios celoso. Éxodo 20, 5, 7, dice así: no te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses, entendiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan quedará afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Adonai, el Señor, mi gran Señor. Génesis 15, 2. Abraham le respondió: oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos. Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. El Shaddai, el poderoso de Jacob. Génesis 49, 24. Pero su arco permaneció tenso y sus brazos fueron fortalecidos por las manos del poderoso de Jacob, por el pastor, la roca de Israel. Raá, Jehová es mi pastor. Salmo 23, verso 1. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. El Roi, Dios que ve, o que todo lo ve, decía en otra definición. El ángel también dijo: ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo: tú eres el Dios que me ve. También dijo: de verdad he visto a aquel que me ve. Así que ese pozo fue llamado Beer Lahai Roi, que significa pozo del viviente que me ve. Aún se encuentra entre Cades y Bered. El Olam, Dios eterno. Génesis 21, 33. Luego Abraham plantó un tamarisco en Beerseba y allí adoró al Señor, Dios eterno. A ver. Sí, usted estudió hebreo, por ya, Asher Eyel, yo soy el que soy. Según la Biblia, yo soy el que soy es la frase que Dios daría como respuesta cuando Moisés le interroga por su nombre. El relato se encuentra en Éxodo, segundo libro de la Biblia, que narra la liberación del pueblo hebreo esclavizado por los egipcios. Muy bien. Y eso sería. Está diferente la Reina Valera porque está escrito de otra traducción de la Biblia. Sí.
si alguien quiere estudiar esa Biblia muy interesante, muy buena, yo regalé a mi hermana Paula Rosales esa versión, que es la Nueva Traducción Viviente, y es muy buena para estudiar. El hermano Gamaliel también la tiene. Y si alguien la quiere descargar en su teléfono, búsquela, es muy clarita para estudiar. Muy bien a nuestra pastora y nuestro hermano Emilio que nos dieron esta presentación de los nombres de Dios. Ahora, lo interesante de esto es que estos nombres se manifestaron, ¿cierto?, ante el pueblo, estas características de Dios se manifestaron ante el pueblo de Israel de manera progresiva. No se manifestaron desde el principio, sino que a medida que iba pasando el tiempo en la historia, se fueron manifestando. Y de ahí nosotros podemos deducir y podemos entender algunos de los atributos de Dios. Por ejemplo, el Dios que todo lo ve, ¿qué atributo podría ser? Piense, el Dios que todo lo ve. Omnipresencia. ¿Qué atributo podría ser? Sí, podría ser. Omnisciencia. Va más por la omnisciencia, porque Dios todo lo conoce, todo lo ve, todo lo sabe. Entonces, el Roy nos da a entender que Dios es omnisciente.